Muchas gracias, licenciado Pelegrín Castillo, candidato presidencial del Partido Fuerza Nacional Progresista y Polo Soberano, distinguido miembro de la mesa principal, invitados especiales, colegas aquí presentes, señores miembros de la prensa, y al tiempo que aprovecho para felicitarlos hoy en el Día Nacional del Periodismo, a toda la prensa escrita y los profesionales de la comunicación social, amigos y relacionados, muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Interamericana de Empresas ASINE, nos complace extenderle la más cordial bienvenida al licenciado Pelegrín Castillo, candidato a la presidencia por el Partido Fuerza Nacional Progresista y Polo Soberano, al tiempo de agradecer su valiosa acogida a participar en este almuerzo empresarial, en el transcurso del cual podremos conocer detalles de los lineamientos de su programa social y económico de gobierno. Asimismo, licenciado Castillo, usted podrá apreciar algunas de las inquietudes que afectan sensiblemente a la sociedad en general y en particular a la clase empresarial dominicana. Por tanto, y en su condición de aspirante a ocupar el solio presidencial de la República, nos permitimos compartir algunas consideraciones que entendemos relevantes de cara a la razón que nos convoca esta tarde. Nuestra sociedad, que está siendo seriamente amenazada por la inseguridad ciudadana y la falta de institucionalidad, la corrupción desde el Estado, una pronunciada desigualdad social por falta de empleos de calidad y el clientelismo político que, aunado a un sistema jurídico cuestionable, entre otros factores, se han convertido en retos primordiales a encarar por un próximo gobierno a través de los mecanismos institucionales que dispone la nación, ya que los mismos constituyen una amenaza para la gobernabilidad y la estabilidad política, social y económica del país. Por esa razón consideramos que tenemos que ver este problema de nación más que como un problema individual, es un problema colectivo y que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad individual de conducta personal y también de exigirle a quienes nos gobiernan a que merecemos un mejor país donde podamos caminar tranquilamente por las calles sin temor a ser asaltados o atropellados por la delincuencia. Por eso, como hemos dicho en otras ocasiones, lo urgente de implementar una reforma en la Policía Nacional. Por lo que si no tomamos la firme decisión de combatir esos males en estos momentos, dejaremos que la indiferencia aniquile los valores y las normas de convivencia civilizada de nuestra nación. Como hemos planteado en reiteradas ocasiones, estamos obligados a impulsar un conjunto de reformas estructurales que propicien los cambios que precisa el país en todos los órdenes, tanto político, social como económico, comenzando con la propia Constitución de la República, no reformándola, sino reconstruyéndola, de manera que podamos definir cuáles son los preceptos que queremos para la nueva República Dominicana y no seguir haciendo de ella un instrumento a la medida de quienes controlan el poder legislativo y en determinados momentos. También hemos hablado del controversial pacto fiscal, y decimos controversial porque consideramos que un pacto fiscal no puede elaborarse sobre la base de crear nuevos impuestos, tanto por el efecto inflacionario
que eso ocasionaría a la población, sobre todo a la ya golpeada clase media que no resiste más impuestos, como el potencial peligro de una contracción económica en el aparato productivo nacional. Hemos dicho que desde el Estado hay que hacer esfuerzo para aumentar la base de contribuyentes y trabajar para que un mayor número de empresas informales entren al mercado formal y tributen al Estado, en lugar el Estado de seguir con la práctica arraigada de seguir penalizando solamente aquellas empresas que tributan. Un pacto fiscal tiene que concebirse como un instrumento para el desarrollo del país, pero para eso se necesita de una visión de la clase política desde el Estado, donde fomentemos el empleo desde la inversión privada y el Estado no tenga tanto poder discrecional en el gasto público, con reglas estrictas para que todo se cumpla conforme a lo establecido en la ley de presupuesto. Sabemos que la discrecionalidad del Estado en el uso de los recursos, por eso hoy en día el Estado se ha convertido en el principal empleador público, cuando eso es una tarea que debe de ejercerla el sector privado, y por eso el Estado lo que tiene que fomentar la inversión privada para que mayor número de empresas se creen y así se generen los empleos de calidad que necesita el país a través del sector privado. Basado en estos fundamentos, ANACINE hemos venido realizando este ciclo de encuentros para que los candidatos presidenciales presenten sus propuestas y aporten soluciones específicas y determinadas a los problemas que nos afectan, y a la vez nos permita encauzar nuestras demandas para que los gobernantes asuman una condición autocrítica de su gestión. Ahora bien, es cierto que tenemos retos y desafíos por delante, pero no todo se ha perdido, por lo cual quiero reiterar en este escenario que la clase empresarial se siente comprometida con el futuro de nuestro país, que asumimos el reto, aunque de contrapartida aspiramos a que desde el Estado se impulsen las políticas que estimulen la inversión privada a todos los niveles para generar los empleos y fortalecer el aparato productivo y ser más competitivo. El próximo 15 de mayo se celebrarán las elecciones generales, presidenciales, congresuales y municipales, de manera pues que exhortamos a la Junta Central Electoral, en su condición de árbitro, a que propicie un ambiente de confianza y garantía de los resultados de dicho proceso de los partidos políticos, y a los partidos políticos y a sus militancias para que bajen los ánimos y el fanatismo partidista en este proceso eleccionario y no se repitan eventos que luego lamentemos. Como dominicanos tenemos el compromiso de acudir a las urnas, pero el mayor compromiso es con nuestra conciencia, y con ellos asumimos la responsabilidad de elegir el tipo de sociedad que aspiramos. Muchas gracias. Señor presidente de la Asociación Interamericana de Empresas, Leonel Castellano, un pueblano, le decía que el país nunca ha tenido un presidente macorizano. Jesús, ¿tú estás de acuerdo? Señores directivos de la asociación, licenciada Elizabeth Sepúlveda, nuestra compañera de fórmula en la propuesta Fuerza Nacional Progresista Polo Soberano, Gonzalo Briones, candidato a alcalde, candidatos a diputados, integrantes del Polo que nos acompañan, directivos y miembros de la asociación, invitados especiales y amigos de la prensa, un saludo muy especial en este día del periodismo. Yo quisiera agradecer enormemente la invitación
a comparecer en la tarde de hoy ante ustedes para hablar sobre asuntos de la patria, asuntos que nos deben interesar a todos los que nacimos aquí, los que tenemos responsabilidades con nuestro pueblo, responsabilidades con nuestra gente, con nuestras familias, y ir un poco más allá de la simple reflexión sobre los problemas del sector empresarial. Yo quisiera abordar un tema que creo que es pertinente tratarlo ahora como nunca en todos los escenarios. Lo estoy haciendo cada vez que me invitan, porque entiendo que todos los dominicanos y dominicanas debemos tomar conciencia de cuál es el desafío que tenemos por delante. Desde que se fundó la República Dominicana, nunca habíamos enfrentado una situación más compleja, más retadora, más peligrosa que la que estamos viviendo en el presente. Podríamos decir que el proyecto nacional dominicano, que ha enfrentado siempre muchas pruebas y ha salido airoso y se ha ido afirmando, ahora enfrenta la prueba de las pruebas, la prueba de ser o no ser un Estado. Nosotros tenemos que hacernos cargo de una realidad. La soberanía del Estado dominicano, en su vertiente de soberanía popular y soberanía nacional, está siendo socavada, minada, disminuida por una serie de procesos, de factores, de circunstancias externas e internas. Y si no se produce una reacción del soberano, que es el pueblo, en rescate de la soberanía nacional, nosotros podemos augurar que en los años venideros vamos a vivir momentos muy difíciles, donde podemos ver que muchas de las conquistas, de las metas, de los logros que hemos asegurado a lo largo de nuestra historia, y sobre todo en los últimos 50 años, se van a comprometer, se van a dañar, se van a perder. Yo fui miembro de la comisión de juristas que nombró el presidente Fernández para elaborar el proyecto de reforma a la Constitución, y participé en el proceso de consulta de manera intensa, activa, y pude ver a una sociedad participando, expresando sus ideas, sus aspiraciones de un mejor país. Fue un proceso sin precedentes en la historia de la República Dominicana, que empezó en el 2008 y que concluyó en el 2010. Nunca en la historia de la República Dominicana se había hecho algo parecido, que fue la condensación de procesos de muchos años, donde se expresaban las aspiraciones, los anhelos de muchos sectores de la vida del país, de darnos un marco constitucional sin una crisis, con participación, con consenso, con debates. Fui el único asambleísta que fue parte de esa reforma, y por eso soy testigo de que nos dimos un marco constitucional excepcional en muchos sentidos, pero que después de haberlo aprobado en los hechos, la clase política, las clases dirigentes del país,
han trabajado en su contra. Han trabajado como si no existiera. Han trabajado incluso para derrumbarlo, para aniquilarlo, para revertirlo. Esa Constitución estableció el Estado social y democrático de derecho y sobre todo estableció espacios de participación ciudadana para darle poder al ciudadano, a los grupos organizados y darle a la vida democrática del país otras dimensiones que fueran más allá de una democracia representativa que estaba siendo objeto y está siendo objeto de mucho cuestionamiento. A pesar de eso, a 6 años de aprobada esa Constitución, los actores políticos no han sido capaces de habilitar ninguno de esos espacios de participación. Todo lo contrario, lo que han hecho es básicamente ponerse de acuerdo para negar los mismos y para actuar en contra de las esencias democráticas plasmadas en esa Constitución. La crisis del sistema de partidos venía caminando, pero se ha escalado a unos niveles sin precedentes. Y lo dice una persona que no es un observador exterior, sino un actor político en los últimos 37 años de la vida nacional. El sistema político está desestabilizado, está en proceso de franco deterioro, con fracturas, divisiones muy serias, y todo eso está vinculado a la crisis del Estado que estamos viviendo y sobre todo a la crisis del modelo de política. Nosotros cambiamos la Constitución, pero no cambiamos la cultura política, la cultura institucional, el modelo de política, que es un modelo que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derechos. Que es un modelo que cada día le resulta más oneroso a la economía, a la fuerza productiva, a la ciudadanía. Que es un modelo que podríamos decir resulta impagable para la sociedad dominicana, que necesita insertarse adecuadamente en la economía internacional. Tener una posibilidad de aprovechar todas las condiciones excepcionales que tenemos como país, desde nuestra ubicación geográfica, que es extraordinaria, hasta la condición, que me gusta decirlo con orgullo, de mini continente, porque nosotros, le explicaba a Leonel, la visión que tenemos, este país ha sido bendecido de muchas formas, pero una de ellas es precisamente el hecho de tener condiciones excepcionales en cuanto a la dotación de recursos concentrados en un espacio tan pequeño y en proporciones, considerando el tamaño, que son realmente llamativas. Pero para eso se necesita tener un proyecto nacional fuerte y no lo estamos fortaleciendo. Se ha venido debilitando y eso se nota en el ejercicio de los atributos de soberanía, que es precisamente lo que caracteriza a cualquier Estado. La República Dominicana tiene cada vez más dificultades para hacer valer su soberanía de cara a los poderes exteriores. Lo hemos visto en materia de nacionalidad. Tiene dificultades para hacer valer sus modelos de identidad que están plasmados en la Constitución de la República, y lo hemos visto con la gran ofensiva que hay para cambiar la visión que está enraizada en valores cristianos
por una visión que viene del mundo global, que impulsa las élites globales, desde la cultura LGBT y la ideología radical de género. Lo estamos viendo en la pérdida del control en nuestros espacios terrestres, marítimos, aéreos, de nuestros recursos renovables y no renovables. Pongo un ejemplo que para mí es quizá uno de los más dramáticos. Yo entré al Congreso y se estaba discutiendo la Ley General de Agua, llegando al Congreso, y salí del Congreso y todavía no se ha aprobado, 20 años después. No tenemos control de nuestras fronteras terrestres, marítimas, aéreas, el control básico que tiene que tener todo Estado. Incluso la política exterior nuestra no es una política independiente concebida en función de nuestros intereses, sino en función de organismos internacionales, los intereses de otros países o de grupos económicos poderosos que tienen mucha fuerza local, pero con muchas relaciones internacionales. Entonces, nosotros en el Polo Soberano, en la Fuerza Nacional Progresista, y quiero aclarar que la Fuerza Nacional Progresista para este proceso electoral abrió su boleta para que en la misma participara mucha gente que no es partidaria, que no viene de la política. La mayoría de nuestros candidatos, aquí hay una buena muestra, no vienen de las filas de la fuerza, sino de grupos muy diversos de la sociedad. Incluso un miembro distinguido de esta asociación, el doctor Manuel Vergés, que es miembro de esta asociación, es candidato al Parlacén. En el Polo Soberano nos hemos agrupado porque sabemos que la lucha que tenemos por delante no es política electoral, sino nacional y patriótica. Por eso celebramos mucho las expresiones que se han vertido, don Aquiles, el mismo Leonel, sobre la importancia de poner estos temas por delante, porque si perdemos la patria, vamos a perder nuestros valores, vamos a perder nuestras esencias. Como decía Duarte, vamos a perder nuestro honor, vamos a perder nuestras mejores posibilidades, que son muchas, Esta lucha, desde luego, la estamos librando con fe grande y corazón patriota, consciente de que esta patria existe porque Dios lo ha querido. Y en esta coyuntura estamos apelando a las fuerzas del país nacional, a las fuerzas de reserva del país nacional. Nosotros estamos muy conscientes de la magnitud de la crisis política, una crisis atroz de desestabilización del orden político, porque técnicamente se dio un golpe blando a la Constitución, al sistema de partido, a los principios democráticos, y los efectos de eso se han empezado a ver, pero todavía nadie está en condiciones de medir cuáles van a ser. Si el pueblo dominicano, las fuerzas de reserva, las fuerzas morales del país nacional reaccionan como nosotros esperamos que reaccione, el país podrá tener mejores posibilidades si surge un gobierno de unidad nacional más allá de los partidos en segunda vuelta, si surge un Congreso plural, balanceado, capaz de hacer contrapeso y de plantear una agenda nacional con los temas relevantes, y si también se produce una renovación a fondo de las municipalidades que constituyen espacios cada vez más importantes para el desarrollo democrático y el desarrollo económico del país. Dicho estas palabras, expresadas estas reflexiones introductorias, yo quiero compartir con ustedes
lo que es la propuesta del Polo Soberano y la Fuerza Nacional Progresista en relación a los temas, aparte de los temas tratados. Nosotros tenemos una agenda que tiene 4 ejes principales: un eje de soberanía, de soberanía popular y soberanía nacional, con 5 dimensiones que no voy a tratar en el día de hoy, porque no es el escenario. Un eje de seguridad integral, donde tenemos una visión de todo lo que debemos hacer para contar con un país seguro en todas las vertientes. Un eje de libertad y justicia, que es un tema que estoy seguro va a ser del interés de todos ustedes, porque sí aborda el tema de la agenda del sector empresarial, de las fuerzas productivas, de los hombres y mujeres que se dedican a la producción y a la comercialización de bienes y servicios en nuestro país y de cara al exterior. Y también un eje importante que no puede faltar en un polo soberano como el que hemos concebido, que es el eje de la defensa de la vida, la familia, la identidad cristiana, los valores de la libertad religiosa, que son elementos esenciales del capital social de cualquier país. Lo que llamaba Max Enríquez Ureña la densidad moral de un país. Porque nosotros nos ocupamos mucho del capital físico, del capital humano en cuanto a preparación y calificación técnica, pero hay variables también más profundas que son decisivas para el éxito de cualquier nación, que son variables como esa que he mencionado, que tienen que ver esencialmente con la existencia de mecanismos para la generación de valores y para la difusión de valores que unifiquen, que fortalezcan los vínculos sociales y nos hagan a todos parte de un proyecto nacional. Y eso empieza por la defensa de la vida en todas sus dimensiones y tiene un papel relevante en ese proceso la familia. La familia como una institución básica, como lo define la Constitución de la República, en el funcionamiento del orden social. En todo el país hay una enorme preocupación con los temas de seguridad. Yo diría que si hacemos una encuesta, es con mucho el tema que más preocupa a millones de dominicanos. Para nosotros en el Polo Soberano, sin seguridad integral no hay desarrollo nacional. Entonces, uno de los temas importantes del Polo en un gobierno de unidad nacional que esperamos encabezar es superar los graves fallos de la seguridad nacional y pública por la debilidad de las instituciones responsables. Los fallos de seguridad nacional y pública lo pagan los ciudadanos. Para eso es necesario, en primer lugar, profundizar la reforma de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los servicios de inteligencia, creando el Sistema Nacional de Inteligencia, que fue una ley que nosotros dejamos encaminada en el Congreso, porque la primera estructura de defensa de un país es contar con un buen sistema de inteligencia nacional y criminal, los servicios de migración, aduanas, puertos y aeropuertos. Tenemos que estar claros de que la primera línea de defensa del ciudadano no pueden ser las calles ni los tribunales, porque si no tenemos fronteras seguras por la ubicación geográfica que tenemos
y el vecindario en el que estamos, no va a haber gente segura. La primera línea de defensa tiene que estar en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, en la frontera de la inteligencia, en esos puntos de acceso al país. Porque por ahí entran la mayor parte de las drogas, de las armas, del dinero sucio, de mafias nacionales o internacionales, modelos diversos. Y démonos cuenta de que este incremento de la violencia y la inseguridad tiene que ver mucho con el avance del crimen organizado. No es algo que se ha dado en un proceso reciente, viene hace muchos años ganando espacio, ha penetrado muchos ámbitos de la vida nacional y tiene unos costos porque el crimen organizado potencia las actividades criminales diversas, la delincuencia común, corrompe las instituciones y tenemos que darnos cuenta de que ahí está el corazón del problema, el meollo del problema. En la visión que tenemos, las instituciones de seguridad y defensa tienen que ser las primeras que tienen que tener seguridad, es decir, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y todas esas otras instituciones que he mencionado tienen que tener defensas, seguridad, porque nadie puede dar lo que no tiene. Por eso la importancia de la reforma de esas instituciones. Si ellos son los llamados a garantizar la seguridad de los ciudadanos y del país, ellos son los primeros que tienen que tener un buen nivel de seguridad. Si no física, porque su función es exponerse, por lo menos una seguridad en otros ámbitos y especialmente en el ámbito familiar. Pongo un ejemplo. Lo digo porque conozco la experiencia, he trabajado mucho con los militares, con los policías y conozco el problema. Uno de los reclamos de la oficialidad retirada es que ellos no cuentan con una atención médica adecuada. Cuando van a los hospitales militares ya no lo tratan igual. Sirven probablemente la vida entera y cuando van son ya atendidos con un nivel muy cuestionable. Uno de los compromisos en esa visión que tenemos de darle seguridad a estas instituciones es la creación de una política especial con los veteranos. O sea, el país necesita un hospital de tercer nivel para veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que es un número importante, casi 80.000 personas y sus esposas son 160.000 personas. Y ellos van a los hospitales militares o buscar una fórmula alternativa que le garantice una atención en el Sistema Nacional de Salud. El uso de la tecnología para la prevención y persecución de la criminalidad también tiene que ser un tema de prioridad. Nosotros impulsamos, mientras estuvimos en el Congreso, lo que llaman Plataforma México. Plataforma México es una plataforma tecnológica de interconexión de bases de datos contra el crimen. Aquí el gobierno del presidente Medina, que prometió arrancarle el corazón al crimen, adoptó una tecnología para el esquema de 911, pero la verdad es que una tecnología similar, mucho más abarcadora, debe usarse en la lucha anticrimen, porque hay que interconectar las bases de datos de las instituciones que trabajan con el tema de la criminalidad. La justicia, la policía, los servicios de inteligencia, todo eso tiene que estar interconectado. Pero también hay que usar tecnología como las cámaras de vigilancia, los brazaletes electrónicos, que ya empezaron a usarlo, incluso a solicitud nuestra, el registro de municipios. Cada ayuntamiento tiene que saber quiénes son sus municipios y dónde viven.
tiene que tener lo que en otros países se conoce como la ficha familiar. Y desde luego, un esfuerzo que hay que hacer es que todas estas informaciones estén interconectadas y disponibles dentro del mismo concepto de gobierno electrónico. Ahora, como estamos hablando de el peso que tiene el crimen organizado, de cada 10 hechos criminales violentos que se cometen en República Dominicana, 7 o 8 están vinculados al tema de la droga, directa o indirectamente. Incluso no se ha cruzado la variable violencia doméstica con droga, pero el día que se cruce vamos a ver que hay un componente muy alto, entre el aumento del consumo de droga y la violencia doméstica. Entonces, con el tema del crimen organizado, nosotros entendemos que hay que seguir políticas muy puntuales, muy firmes. A mí me correspondió el honor de consignar y la responsabilidad de consignar, porque es una responsabilidad en la Constitución, 2 herramientas de lucha contra el crimen. Una es la ley de extinción de dominio, ya tiene una base constitucional, y otra, la creación de jurisdicciones especiales de alcance nacional. No es verdad, y lo hemos visto, que el aparato judicial ordinario puede enfrentar el crimen organizado. Todos estos escándalos que hemos visto, todo lo que hemos visto en el orden judicial tienen un común denominador. Son casos de crimen organizado. El último fue el de los venezolanos, pero está la fuga de los pilotos franceses. Y vamos viendo, y todos tienen detrás una estructura de gran poder, porque el crimen organizado es un crimen del poder. Entonces, un Estado que quiera enfrentar el crimen organizado y sus ramificaciones tiene que crear estructuras especializadas, con fiscales especializados, jueces especializados, y darle un estatuto de servicio superior. Esos son super jueces, super fiscales, y eso ha funcionado en otros países, y aquí hay recursos humanos para enfrentar ese fenómeno. Eso para evitar que venga una juez suplente que sustituya a los jueces titular y se hagan las combinaciones que se hacen. Aquí está el magistrado Gregory Castellano, que sabe también mucho de seguridad en esta materia. Hay que revisar la política de extradición con Estados Unidos. Es un compromiso que nosotros tenemos. Nosotros impulsamos la política de extradición, por eso tenemos autoridad para hablar. En la década de los 90, los narcotraficantes resistían la extradición. Es más, en Colombia mataron mucha gente para que no lo extraditaran. Ahora se pelean por ser extraditados. Porque llegan allá, parece que el cartel de los sapos inspiró a muchos, y entonces los norteamericanos cambiaron su visión sobre el tema. Ya no es combatir el narcotráfico, sino administrar esas redes para que no se conviertan en problemas de seguridad internacional por parte de los grupos islámicos. Eso es lo que ha determinado el cambio de énfasis y de enfoque de Estados Unidos. Ahora, esa es la visión de Estados Unidos, pero para nosotros sigue siendo un problema, porque cada vez que un capo es extraditado y a los pocos años está aquí de nuevo, muy tranquilo, incluso interviniendo en los medios y decidiendo y recuperando propiedades y amenazando e intimidando, aquí estamos creando un problema. Porque lo que estamos diciéndole a muchos jóvenes, miren, el negocio funciona, métanse, porque el riesgo es mínimo. Entonces, ese tema hay que plantearlo y hay que lograr un cambio en el enfoque. Lo mismo digo de las brechas que se abrieron en el Código Procesal Penal. Es
imponente la cantidad de crímenes que se cometen contra la población. Muchos que ni siquiera la población va y los reporta. Hechos de todo tipo. Y la cantidad de hechos cometidos por gente que ya fueron procesados, que tienen un prontuario policial. ¿Dónde está parte de la falla? En primer lugar, en que el Código Procesal Penal le quitó todo valor probatorio al acta policial. La policía tiene problemas, pero nosotros no fuimos al extremo. Por la desconfianza en la policía, entonces hemos eliminado ya una de las herramientas más importantes que tenía el Ministerio Público para darle seguimiento y encauzamiento. Hay que repensar el concepto que hay ahora de rebeldía. Tenemos que ir a la contumacia, volver a la contumacia, porque probó que era mucho más efectiva. Ahora mismo hay miles de personas sueltas sin seguimiento. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo importante, como hay que hacer también un esfuerzo muy importante en los temas de tomar en cuenta las fichas, los antecedentes, ese principio de presunción de inocencia. Hay que mantenerlo, pero con limitaciones. Con limitaciones. Nosotros no podemos decirle a un juez que no puede tomar en cuenta los 7 sometimientos previos que puede tener un sujeto a la hora de decidir. Y el criterio de otorgar fianza o no puede ser que tiene arraigo, porque y el comportamiento criminal precedente. Entonces, esos son temas muy puntuales de respuesta a estos desafíos. Pero la seguridad, como estamos, miren, se hizo una cumbre ahora en Washington de seguridad nuclear. Yo fui ministro de Energía y Minas, pero también fui el impulsor de la legislación antiterrorista del país. Nosotros estamos en la tercera frontera de Estados Unidos. Y somos un país con 8 aeropuertos internacionales y 8 puertos. Nosotros aprobamos la ley antiterrorista para que vean dónde está el gran defecto que tenemos como país. Porque leyes tenemos. El problema es la aplicación. Esa ley se aprobó en el 2008 y se considera una ley modelo. Se trabajó mucho con las Naciones Unidas, con la OEA. Todavía es la hora que nosotros no tenemos los órganos de política. La Constitución estableció el Consejo de Seguridad y Defensa, que lo debe crear el presidente para tener la visión general de la seguridad y defensa del país. Todavía es la hora que no lo tenemos. Porque vivimos sin una conciencia de los riesgos que nos da nuestra ubicación, los riesgos que estamos enfrentando, que pueden ser muy desagradables. En la agenda de seguridad del Polo, nosotros abordamos otros temas, la seguridad alimentaria, esa yo la voy a desarrollar ante las asociaciones de productores agropecuarios, la seguridad energética, la seguridad jurídica y la seguridad social para todos. Son 5 dimensiones de la seguridad. Yo sí me quiero detener en el tema de la seguridad energética porque sé que para el sector empresarial este es un tema, y para el país este es un tema básico. Como ex ministro de Energía y Minas, ministro fundador y presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, y además proponente de muchas leyes en esta materia, yo quiero ante ustedes decirle, el talón de Aquiles principal nuestro, ustedes lo saben tanto como yo, es el tema de la energía. Pero aquí tenemos una tendencia reduccionista, de ver estos temas con una visión reduccionista. Cada vez que hablamos de energía, lo primero que nos viene a la mente por la crisis crónica del sector eléctrico es el servicio eléctrico.
Y resulta que energía es mucho más que electricidad. Nosotros vamos a abogar por una agenda de seguridad energética que tiene una meta muy clara: reducir la dependencia del combustible fósil importado si no podemos alcanzar la autosuficiencia. Y para eso la agenda es muy simple: exploración de petróleo y gas en tierra y mar, como si no tuviéramos energías renovables. Yo le puedo decir, como ministro de Energía y Minas que fui, y como, vamos a decir, el político más interesado en este tema, que tenemos gas y petróleo. Lo único que tenemos que determinar es el tamaño de la reserva en tierra y mar. Quizá por eso no están prestando tanto, porque lo saben. Tenemos que desarrollar las renovables. Ahí no hay duda, ahí no hay incógnita, ahí tenemos excelentes potencialidades. Excelente régimen eólico, excelente régimen solar, potencial de bioenergía, de biocombustibles, microcentrales, incluso hasta generación de energía por diferencial de gradiente que pocos países tienen. Es una bendición. Y tenemos que hacer eso, aprovechar ese enorme potencial, como si hubiéramos descartado tener hidrocarburos. Ahora los precios están bajos y probablemente en los próximos años sigan bajos, pero nosotros tenemos que saber que tenemos hidrocarburos, porque en cualquier momento empiezan los paisanos allá, cualquier conflicto en el estrecho de Hormuz, y entonces se disparan los precios mundiales de hidrocarburos. Entonces, sin embargo, nosotros no podemos renunciar a lo que es una política de eficiencia y ahorro de recursos. Yo, cuando era ministro, cuando pasé de la Cámara, ya teníamos una ley aprobada en la Cámara de Diputados, no pudimos completarla en el Senado, para crear una política de eficiencia y ahorro energético. Y para poner un ejemplo de lo que es esa política, un ejemplo concreto que es compromiso nuestro, nosotros vamos a abogar por la conversión de 400 vertederos a cielo abierto en 400 megavatios. Para resolver 3 problemas en uno. Ornato, salubridad. Señores, 400 vertederos a cielo abierto es un enorme problema sanitario, salubridad del país. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero es una realidad dramática. Y el tema de la iluminación vial, con excedentes y con posibilidades que los ayuntamientos, que el concepto de los ayuntamientos cambie, porque la basura ahora mismo es motivo básicamente de situaciones de mucho escándalo, de mucho cuestionamiento. Con los candidatos a alcaldes del pueblo, nosotros asumimos ese compromiso. Vamos a convertir eso en una fuente de riqueza, que lo es. Y eso es ahorro y eficiencia energética, eso es buen uso de los recursos. Es un tema de decisión en una visión de seguridad energética. Otro tema clave es cómo nosotros mejoramos las infraestructuras energéticas del país, su seguridad y su capacidad. Por ejemplo, la capacidad de almacenamiento del país es muy precaria. Las reservas para un país insular nuestras son muy bajas en una serie de áreas. Una meta es incrementar esa capacidad, pero también distribuir mejor geográficamente las infraestructuras energéticas. En cuanto al tema eléctrico, que yo sé que es un tema medular, nosotros lo hemos dicho, lo voy a resumir aquí, tenemos un planteamiento muy extenso que lo formulamos de cara al pacto eléctrico. Tenemos que ser críticos y aceptar
el gobierno debe aceptar, el Estado debe aceptar que el modelo que se buscó de capitalización no funcionó y nosotros debemos ir a un esfuerzo de integración vertical del sector eléctrico, recuperar la integración vertical y reformular la alianza público-privada para crear una nueva empresa de base amplia, con amplia participación accionaria de todos los actores que quieran participar en esa empresa, y eso implica cambiar las reglas de gobernanza de la industria eléctrica del país, que tiene que tener una estrategia de energía a bajo costo, de eficiencia, una matriz diversificada. Eso implica un cambio en el capitalismo de República Dominicana. Nosotros tenemos un capitalismo altamente concentrado. 10, 12 grandes intereses, nacionales, extranjeros, en realidad tienen el control de muchas áreas estratégicas del país, y donde más se nota es en el sector eléctrico, con unos esquemas de rentas, de monopolio o oligopolio, que implican transferencias de rentas a la población, a las empresas, y ineficiencia muy alta. Somos el país que tiene más, yo creo que el parque de plantas auxiliares más grande del mundo lo tenemos nosotros en República Dominicana. Y eso sencillamente es un indicador de ineficiencia. ¿Qué revela esto? Que nosotros tendemos a darle respuestas individuales a problemas que por su naturaleza solo pueden tener respuesta colectiva eficiente, respuesta de nación. Tenemos una incapacidad de resolver ese tipo de problemas. Creemos que si tenemos una cisterna, una planta y un guachimán, resolvimos los problemas de seguridad, los problemas de energía, los problemas de suministro de agua. Y ya, y se eliminó el problema. Y no es así. Porque esa es una de las razones por las cuales nosotros como país tenemos dificultades para competir, para insertarnos, para tener una estrategia exportadora eficiente. En líneas generales, esa es la visión sobre el tema de seguridad energética. Sobre el tema de seguridad jurídica, que este es un tema también muy importante para el sector empresarial, nosotros queremos decirle que hay que hacer un gran esfuerzo por otorgar más educación y orientación a la ciudadanía sobre sus derechos y obligaciones y fortalecer los mecanismos de publicidad de las normas y decisiones de las instituciones. Realmente aquí hay la gente muchas veces no sabe ni cuáles son sus derechos. Hay un gran déficit y no hay un interés de educar a la población sobre sus derechos y sobre sus obligaciones, o sobre lo que deciden realmente las instituciones. Hay que fortalecer el defensor del pueblo y otras instituciones, fortalecer los mecanismos de mediación y arbitraje, así como agilizar los trámites burocráticos a través de la ventanilla única. En esto quiero decir, nosotros nos hemos convertido en un país muy litigioso. Aquí hay más de 50.000 abogados. Manuel, ¿cuántos son? 59.000 abogados. Más de un abogado por kilómetro cuadrado. Yo soy abogado de tradición de 4 generaciones de abogados, la oficina más antigua del país, pero evidentemente hay un problema de seguridad jurídica cuando tú tienes 50.000 abogados en un país pequeño, todos con la misma competencia para demandar y para embargar y para litigar. Y yo sé que las empresas muchas veces son las víctimas más importantes. Incluso hay gente que estudia derecho para defenderse de los abogados. En esos 59.000 hay mucha gente que ha estudiado derecho para defenderse de los abogados. Pero ese es un indicador
del problema, porque eso se está dando en el momento en que se están cerrando las escuelas de veterinaria o agronomía. Miremos ese contraste. 50.000 abogados más. Hay que hacer efectiva la asistencia legal a las víctimas que carecen de recursos para costearla. Es un tema también muy importante, porque cuando vemos el desbalance que hay, el Estado le dedica unos recursos enormes a la formación del defensor público, pero resulta que la víctima tiene que buscar abogado, y no hay y en la nueva Constitución ya se crearon mecanismos para que también la víctima tenga una oportunidad. De hecho, muchos de los problemas que hay a nivel laboral, una de las fórmulas que estamos considerando estudiar es que los trabajadores puedan accesar a abogados que defiendan sus causas y que no van a convertir una causa laboral porque muchos abogados compran casos laborales y lo compran por volumen, demandan, eso termina generando situaciones muy desagradables. Yo conozco el caso de una pequeña empresa con 40 trabajadores que perdieron todo, pagando abogados para defenderse de abogados muy agresivos. Y se perdieron 40 empleos. Se perdieron 40 empleos, porque el sistema como tal está organizado de una manera tal que expone mucho a los propios trabajadores, porque no es verdad que ellos son los que al final se quedan con el beneficio, y también a las empresas y a otros trabajadores asociados a las empresas. Es un tema a considerar. Igualmente, nosotros abogamos, y esto es importante, por aplicar cabalmente la nueva legislación de procedimientos administrativos. Hay una nueva ley bastante buena, hay que hacer un esfuerzo por aplicar esa ley. Un tema que sé que es de interés para el país, tiene que ver, y esto es con seguridad jurídica, porque es la demanda mayor que he visto. La expansión de los servicios públicos, especialmente de telefonía, está muy limitada por la dinámica de los ayuntamientos. Nosotros hemos planteado la necesidad de que se use el concepto prioridad nacional. Los ayuntamientos tienen que cumplir su trámite de autorizar o no, pero el Ejecutivo tiene que darle un plazo, porque vencido el plazo, el Ejecutivo puede declarar como prioridad nacional la expansión de un servicio y eso facilitar la expansión. Me decían las empresas, lo decía como ministro de Energía, yo me preocupé mucho por el tema de la falta de comunicación que había en el distrito minero. De Rancho Arriba, de Maimón hacia Cotuí, hay zonas sin comunicación y ahí está la producción de riqueza más grande del país. Ya eso solo es algo que nos debe llamar la atención. ¿Y cuál era la queja? Que los ayuntamientos no autorizaban la instalación de torres. Pero eso por año. Y el Ministerio de Medio Ambiente decía que ellos no podían obviar la resistencia de los ayuntamientos, que tenían que esperar que los ayuntamientos decidieran. Pero nosotros con el concepto de prioridad nacional entendemos que se puede romper mucho ese tema de inercia de la administración municipal y de otras áreas de la administración en estas áreas, porque esos son servicios básicos que deberían estar en todo el país a bajo costo y con gran eficiencia. Hay que hacer un esfuerzo también para estandarizar las concesiones y los contratos del Estado y fortalecer el marco de garantía y de estabilidad para los inversionistas nacionales y extranjeros. Eso es en cuanto al tema de seguridad jurídica y seguridad energética. No me voy a extender en todos los otros temas. Ahora, yo le hablaba de la agenda de libertad y justicia. Y voy a hacer en esto breve porque quiero oírlos a ustedes y que me pregunten.
El polo tiene un eje de libertad y justicia. De libertad y justicia. ¿Cuál es el problema que tenemos en República Dominicana? Que tenemos un sistema político que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho. Cientos de miles de personas que de una u otra manera están dependiendo de la ayuda, del asistencialismo del gobierno. O están en una nominilla, o están en un programa de bono luz, o de bono gas, o de bono escolar, etcétera, etcétera. Todo eso refuerza el modelo clientelar que tenemos. Nosotros tenemos que proponernos como una cuestión fundamental la meta de hacer que los dominicanos como personas, como familia, como empresa, como comunidad, sean cada vez más libres, y eso significa que dependan lo menos posible del favor de un político, de la asistencia de un político, de la misma gestión del Estado. Leonel decía con mucha propiedad que el Estado tiene que cumplir sus roles esenciales y dejar también que el sector privado juegue su papel en cuanto a la generación de riqueza a través de la producción, de la innovación. Para nosotros, lograr esa meta de política nacional, que es transformar la vida del país en todos los sentidos, implica trabajar en 5 direcciones. La voy a mencionar brevemente. Una agenda de conocimiento. Quizá el proyecto más señalado ahí es garantizar acceso, en todo el sentido de la palabra, al conocimiento. Además de la inversión en educación formal, hay que garantizar acceso a más y mejor conocimiento. Eso implica desde la ley de software libre hasta crear la comunidad que es básica para crear la industria nacional del software. Hasta, el presidente ahora está hablando de la República Digital. Nosotros teníamos años abogando por tasa cero para Internet, porque en esa ley que sometimos declaramos el Internet como bien público de carácter universal. La libertad que da el trabajo estable, productivo y digno. Aquí tenemos un grave problema, que es la formalización del mercado laboral. Pero eso empieza por la violación sistemática de las normas de nacionalización del trabajo. Y el primero que viola las normas es el propio Estado. Luego no tiene ninguna autoridad para pedirle a ninguna empresa nacional o extranjera que cumpla con las normas de nacionalidad del trabajo que se hicieron y se hacen en todos los países para garantizar que los dominicanos tengan, los ciudadanos tengan oportunidad de trabajar. Uno de los factores que determina esa falta de libertad es la estructura salarial que tenemos. Ahí es un tema que amerita una discusión a fondo. Nosotros estamos muy conscientes de los problemas estructurales que hay. El tema de los pasivos laborales, de los pasivos históricos. Estamos muy conscientes de que es un tema que hay que abordar con responsabilidad y con justicia para resolver esto para conveniencia de todos. Pero nosotros entendemos que la clave está en una política activa de empleo. Y el primero que tiene que fomentarla es el gobierno, y una muestra de eso debe ser, además de respetar la norma de nacionalización del trabajo, la apertura de oficinas de orientación y intermediación laboral, que faciliten a las empresas y faciliten a los ciudadanos que están buscando trabajo la conexión para poder trabajar. Igualmente, no quiero extenderme mucho porque es un campo muy amplio, pero tengo que mencionar el tema de la propiedad titulada y el crédito. Nosotros aquí, yo me siento muy contento de haber sido el responsable de haber colocado ese adjetivo, propiedad titulada,
en la Constitución. Lamentablemente, los gobiernos no le han dado la prioridad que esto demanda. Y yo creo que eso es básico porque debemos aspirar a una sociedad con una base de propietaria más amplia. Y aquí hay más de 500.000 de familias con activos, especialmente inmobiliarios, sin títulos. Obviamente eso supone también un Estado responsable, capaz también de resarcir a las personas que tenían propiedad y que han sido ocupadas. Hay que buscar las fórmulas adecuadas para resolver ese problema que lo podemos convertir en una gran oportunidad. Eso tiene un impacto importante en el tema de acceso a crédito, porque la bancarización de nosotros aquí no llega al 30% de la población y la mayoría de la población está dependiendo de un crédito muy duro, muy duro. Incluso en zonas rurales y en zonas urbanas se está dando un proceso de concentración de la propiedad a través del uso del mecanismo de la retroventa, algo que hablaba con doña Elizabeth, nuestra candidata a la vicepresidencia. El mecanismo de retroventa, que es una figura muy dura del Código Civil, se está usando en contra de mucha gente que lo que tienen es una casa, una pequeña parcelita, y es mucho lo que se está perdiendo. Un problema muy serio de carácter social que no se toca públicamente, Ahora viene la parte gruesa de la agenda de libertad, porque todo esto que hemos dicho es para darle libertad a la gente. No es lo mismo una persona con acceso a crédito formal y con propiedad que una gente dependiendo de un estatuto precario en posesión de un inmueble y dependiendo del módico 20. No es lo mismo. Y lo que nosotros necesitamos es ciudadanos incorporados a la producción, al consumo y a la ciudadanía efectiva. Y eso se logra con libertad. Ahora, ¿dónde hay dos espacios duros en la orientación de la acción del Estado y en la orientación de los mercados? La relación del ciudadano con el Estado dominicano, en virtud del funcionamiento o de las disfunciones del sistema político, deja mucho que desear. Porque la política nuestra es la política de los míos. El funcionario siente que si ganó y tiene una posición, es el dueño de esa posición, no se debe al ciudadano y hace lo que quiera con el ciudadano. No es una relación con un ciudadano, sino la de un jefe con un súbdito. Entonces hay que cambiar esa relación. Eso supone que el Estado, en materia fiscal, tiene que ser lo más justo, lo menos opresivo. No puede ser opresivo, vamos a decirlo así. El Estado nuestro es opresivo. Nosotros tenemos un programa que lo vamos a presentar en detalle. Tenemos que ir a ampliar la base, tenemos que reducir las tasas, tenemos que concebir otras estrategias para garantizar los fondos públicos y sobre todo maximizar el uso de los recursos públicos, porque hay que hacer una reforma no solamente de los tributos, sino del gasto público. Ahora, en términos administrativos, óiganme, nosotros tenemos burocracia, que ya es dura, y también tenemos burocracias, que son más duras. Y tenemos también una práctica obstructiva del Estado, dirigida a colocar peaje, a colocar limitaciones. Eso que planteé de la prioridad nacional para romper la inercia de las municipalidades, es precisamente pensando en eso, en lo que eso representa para la sociedad. Entonces es un tema sumamente importante. Eso necesariamente pasa por un cambio en la visión política, en los valores. Manolito dice con mucha razón, las cosas cambian cuando la gente cambia. Manolito Berger, distinguido miembro de esta asociación,
Las cosas cambian cuando la gente cambia. El ciudadano tiene que sentirse ciudadano para cambiar la relación con los políticos. Por eso nosotros estamos en el Polo Soberano empoderando al ciudadano. Porque los políticos no son jefes y la política no es la política de lo mío, la política en esencia es la política de lo nuestro. Y eso tiene que ver mucho, y ahí termino de la agenda de libertad, con el tema de la libertad económica. Yo fui presidente de la Comisión de Energía, de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados y fui el responsable de trabajar el Código de Ordenamiento de Mercado. Trazamos la estrategia de aprobarlo por títulos, porque si nos metíamos a discutirlo todo, todavía estuviéramos, como la ley de agua, discutiendo el Código de Ordenamiento de Mercado. La estrategia que se siguió fue la correcta, se aprobó la ley de derechos de autor primero, la ley de propiedad industrial después la ley del consumidor, que a mí me tocó trabajar esto con todos los actores del sector privado, del sector social, y finalmente la ley de competencia no me correspondió porque pasé a presidir la Comisión de Energía y Minas en ese momento, pero se aprobó esa ley. Y le puedo decir, el gran problema, y nos lo tuvo que recordar el otro día el embajador de la Unión Europea, el gran problema que tenemos es que hay un nivel de concentración muy alto en muchas áreas de la economía. Combustible, transporte, comunicaciones, intermediación financiera, bienes y servicios diversos, electricidad, bienes básicos. Vemos el nivel de concentración con toda la carga que tiene de ineficiencia por los precios oligopólicos y monopólicos, la falta de competencia, la falta de buena regulación, porque el Estado hay servicios públicos esenciales que no regula o cuando regula, los regula mal. Pongo una experiencia personal para cerrar. Aquí en este salón, yo anuncié ante un evento donde estaba todo el sector energético que íbamos a formular la ley, la norma de acceso a terceros en infraestructura de gas natural. Y la llegamos a formular y la subimos a la página para consulta, porque hay una sola terminal de gas natural, la más moderna de la región, ya amortizada porque empezó a operar en el 2000, estamos en el 2016, todavía es la hora que no hay una regulación de acceso a terceros. Nosotros dejamos lista la norma para consulta y el objetivo era que cualquier persona que quisiera traer gas natural, usar esas facilidades, almacenar ahí o usar la red de gasoducto, que fue lo que nosotros recomendamos, lo pudiera hacer. Con solo subir, y comparto esta experiencia, con solo subir esa norma a consulta, aquí al país vinieron 5 grandes compañías mundiales interesadas en explorar su participación en el mercado dominicano. Lamentablemente en ese momento nosotros salimos del ministerio y además había una resistencia muy grande a que eso se hiciera. Eso que lo pongo como experiencia ahí, pasa con muchos otros servicios. Tenemos un serio problema de competencia y un serio problema de mala regulación, porque el regulador muchas veces regula mal, o regula sin equilibrio, o regula sin información, y hay una resistencia muy grande de intereses creados para mantener un status quo. Ahora, ¿por qué nosotros estamos seguros de que tiene que venir un cambio importante? Lo imponen las circunstancias. Porque definitivamente las cuentas nacionales nos dicen que República Dominicana no puede pensar insertarse en los mercados internacionales, ser exitosa hacia afuera, si no hace un esfuerzo
de integración hacia adentro. Algunos entienden que la estrategia es atrincherarse en la isla de Santo Domingo y dominar un supuesto mercado haitiano de 20 millones. Yo tengo mis reservas porque hemos dicho, con un Estado fallido, los mercados no tienen sentido. Cuando no hay Estado, los mercados tampoco funcionan. Entonces nosotros necesitamos repensar mucho las estrategias nacionales. El mundo está abierto, nosotros estamos en una posición envidiable, tenemos acuerdos de libre comercio con 49 países, pero los costos internos nuestros, el costo país nuestro en todas las áreas nos dicen que nosotros no podemos pensar en una estrategia exportadora, en una estrategia que atraiga más y mejor inversión, que garantice mejores empleos, si no cambiamos este esquema. Entonces, el cambio político que tiene que venir en el sistema político para superar ese esquema clientelar populista, tiene que venir de la mano de una reforma importante de los mercados y una nueva relación del Estado, que debe ser un Estado ágil, emprendedor, no obstructivo, no opresivo, apoyando el potencial de producción de riqueza del sector privado, pero también en el sector privado tiene que darse una renovación importante, tiene que actuarse con un espíritu amplio de que la meta tiene que ser producir riquezas, más y mejor riqueza, bienes y servicios de calidad exportable, no concentrar rentas. Ese modelo, el espejo de lo que le pasa a un país cuando predominan los negocios rentistas en una articulación perversa con una mala política, lo tenemos ahí al lado, nuestro vecino, que llegó a esa situación en buena medida por ese tipo de relación. Nosotros, que todavía tenemos enormes potencialidades, tenemos la responsabilidad ahora de producir los cambios para incorporar a la producción, al consumo y a la ciudadanía efectiva a un número cada vez mayor de dominicanos y dominicanas. Muchas gracias y espero que en las próximas elecciones se tengan presente que estamos en la boleta 10.